Vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo 2, y vamos a ver del versículo 6 al versículo 9. Y dice así la palabra de Dios: Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y cartas para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Y vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y le di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Hasta aquí la palabra de Dios. Estamos viendo en Nehemías que él, cuando el rey lo vio triste, y el rey con su mirada penetrante se dio cuenta que no era una tristeza cualquiera, que era una tristeza la cual Nehemías nunca había estado en la presencia del rey con esa tristeza. Y entonces dice Nehemías, y el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Es interesante que la reina esté sentada junto a él, porque los reyes de ese tiempo eran reyes muy déspotas, hacían lo que ellos querían. Y cuando la reina estaba sentada al lado de ellos querían aparentar ser suaves, en ejemplo, en palabras nuestras, querían quedar bien con la reina. Porque quizás a la reina le llegaban comentarios y quizás la reina sabía de los comentarios. Pero interesante, dice, y la reina estaba sentada junto a él. Mire, el hecho que la reina esté sentada junto a él era la mano de Dios. Era la gracia de Dios por Nehemías. Porque aún la reina ya estaba ablandando el corazón por el obrar del Espíritu de Dios en la vida del rey Artajerjes. Y dice, le pregunta al rey, ya estaba, después de haber orado durante 4 meses Nehemías, Dios había estado trabajando en el corazón del rey. Y dice, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Dice, y agradó el rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Había pedido un tiempo Nehemías y el rey se lo concedió. Y dice que además él pidió al rey cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que le franqueen el paso, porque corrían peligro de que asaltaran las caravanas en ese tiempo. Y cartas para Asaf, para que le dé madera de los bosques del rey. Vemos que acá, en esta porción de las Escrituras, vemos que Nehemías era un hombre que durante 4 meses estuvo planeando aquello que le iba a decir al rey. No fue algo improvisado. A veces, hermano, cuando Dios retarda un tiempo, es para que tú pienses y vayas sabiendo lo que tú vas a hacer. A veces nosotros queremos que Dios obre inmediatamente, pero Dios dice que Él retarda ese obrar porque Él no trabaja en un solo frente. Cuando Dios trabaja en muchos frentes. Nosotros pensamos que Dios solamente está obrando con mi vida, pero Dios trabaja de diferentes maneras con diferentes personas para llegar al cumplimiento del propósito de Dios. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Debemos saber que Él no obra solamente en un momento y con una sola persona. Él sigue trabajando con cada uno de nosotros y sigue trabajando para que nosotros cumplamos el propósito de Dios. Entonces vemos que Él le pidió y el rey se lo concedió. No era fácil
fácil ausentarse de la corte y irse por un tiempo en el cual Nehemías le declaró, y al final vemos que el rey lo nombró gobernador de Judá, como vimos el domingo anterior. Acá vemos que Nehemías no solo emprendió el viaje, sino que fue escoltado en el viaje. Además, mirando este relato, lo hizo Nehemías con toda la autoridad del trono del rey de Persia. Él era un hombre bajo autoridad, porque era enviado por el rey. Y yo le quiero decir esta mañana que Nehemías contaba con todo el apoyo de la corte del rey para hacer aquello que él se había propuesto hacer ahí en Judá y Jerusalén. Vemos acá que si nosotros queremos, esto es lo importante, si nosotros queremos y si nosotros estamos dispuestos para cambiar algo en nuestras vidas, porque muchas veces nosotros no estamos dispuestos para cambiar. Yo le pregunto esta mañana, ¿usted necesita que Dios cambie algo en su vida? No me lo diga, piénselo. Porque a veces no estamos dispuestos para que Dios cambie cierta situación en nuestra vida. Queremos cambio, pero sin cambiar nada. Dígame, ¿cómo puede haber un cambio sin cambiar nada? Llega el momento que nos amoldamos tanto a las situaciones que no necesitamos ningún cambio. Estamos bien. Hoy estamos viviendo en un tiempo donde los ojos solamente están fijados en lo que yo hago y en lo que yo puedo hacer. No tengo ninguna visión más allá. Entonces, mientras yo ande bien, todo está bien. Pero hermano, hay cosas que debemos cambiar, pero le debemos permitir a Dios que las cambie. Le hemos llevado a Él el asunto, Señor, yo ya no quiero más esto. Le hemos dicho a Él, Señor, yo estoy dispuesto a que tú cambies esta situación de mi vida. Yo no quiero este asunto más en mi vida. Y si nosotros queremos cambiar algo, quiero decir esta mañana que disponemos de toda la autoridad de Dios. Toda la autoridad de Dios. Y toda la autoridad del trono de Dios. Porque el Señor está dispuesto a ayudarnos, y no solo ayudarnos, sino apoyarnos, como hizo con Nehemías. Nehemías no podía ir al otro lado del río, a Judá y a Jerusalén, sin tener un plan, pero sin tener las provisiones, sin tener la ayuda, sin contar con todo lo que él pidió. Y hermanos, nosotros queremos que cambie mi familia, que cambien mis hijos, que cambien esto, que cambie mi trabajo, que cambie mi negocio, que cambien un montón de cosas. Pero la pregunta, ¿yo estoy dispuesto a que él cambie? ¿Estoy dispuesto a dejar lo que él opere? ¿Estoy dispuesto a dejar que él haga lo que él tenga que hacer? ¿Estamos dispuestos? Porque Dios está dispuesto mientras nosotros le permitamos. Porque a veces la misma oración que le hacemos, pero no estamos dispuestos. Queremos cambio, pero que nada cambie alrededor, que todo siga normal. Y hermano, no puede haber cambio. Y cuando nosotros estamos dispuestos, podemos ir delante del Señor con toda confianza en que el Dios invisible, pero real, nos dará su poder para cambiar esa situación que yo quiero. Ya, Señor, estoy cansado. Como dice esa canción, muéstrame, Señor, tus caminos, porque yo ya estoy cansado de los míos. Pero si yo no estoy cansado de mis caminos, no puedo cantar esa canción. No le puedo decir al Señor, Señor, muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas a andar, porque yo ya estoy cansado de los míos. ¿Está cansado usted de su camino? ¿Está cansado?
¿O está contento con su camino? Entonces, si usted está contento con su camino, con su proceder, con su obrar, como va haciendo las cosas, no va a venir a decirle al Señor, cambia, ni le va a dar lugar para que cambie. Por eso a veces es importante que Él nos lleve a momentos de aflicción. Porque como decía Lutero, la oración, la Biblia y la aflicción son cosas que te llevan a Dios. Porque si nosotros estamos bien, no vamos. Deberíamos ir por Él. Pero hay cosas que vamos solamente cuando ya la situación... Pero no vamos a pedir cambio, vamos a pedir que nos ayude para seguir en la misma situación. Pero Dios quiere cambiar eso. Ahora, ¿tú lo dejas? ¿Tú quieres que Él cambie? Porque Él puede cambiar todo. Porque la obra de Dios comienza del lado de adentro, del corazón. Y si nosotros vamos y le pedimos a Él y le decimos, Señor, yo ya estoy cansado, yo no quiero esto más en mi vida. Esas son oraciones que Él escucha, hermano. Yo estoy cansado de este asunto. Señor, cámbiame. No cambia la situación, cámbiame a mí. ¿Está pidiendo cambio usted? Mire, lo que yo le estoy predicando en este tiempo es para producir esta clase de oración. Para poder enfocarnos. Señor, cámbiame. Yo no quiero más este asunto. Y eso lo hace el Espíritu Santo, el cual me convence a mí de que estoy mal. Me convence que esa situación está mal, que eso que estoy haciendo está mal. Entonces, ahí viene esa ayuda del Espíritu Santo, porque dice en el libro de Romanos que no sabemos cómo pedir. Pero dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades para pedir conforme a la voluntad de Dios. Y si Dios dice que quiere cambiarnos, será la voluntad de Dios que vayamos y le digamos, Señor, cámbiame, yo ya no quiero esto. Pero debe haber algo adentro que uno lo harta. ¿No ha llegado nunca a ese punto usted? Estoy harto de este asunto. Pasa como el hermano de Marta, ya quiere 4 días. Y parece como que el Señor no puede tocar ese asunto. Pero Él lo puede tocar, porque ya lo tocó una vez y lo seguirá tocando. Amén. Vemos allí en el versículo 10 de Nehemías, pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Vemos acá, y esto es importante que tú lo sepas, que Nehemías, cuando se decidió y llegó ahí a Judá, se encontró con 2 enemigos inoportunos cuando llegó ahí. Se encontró con Sanballat el horonita y con Tobías el amonita. Ya un capítulo más vamos a ver el significado de Sanballat y el significado de Tobías, y falta Gesem. Pero esos tres enemigos se están moviendo en la iglesia. Pero no se lo voy a decir ahora porque no es el tema. Pero le doy un anticipo, hermano. Esto sería como cartelera, ¿no? Dice Sanballat el horonita era una persona devota al dios Orón, una deidad local de Palestina. Y esto nos indica que Sanballat era un pagano. Tobías era un ciudadano de Amón, que era del país que actualmente hoy sería Jordania. Y Amón era uno de las tribus descendiente de Lot, sobrino de Abraham, y por ello estaba relacionado con Israel, a pesar de lo cual seguían siendo enemigos. Y eso se parece mucho al día de hoy, a la cristiandad normal. Y esta mañana yo quiero hacerle una pregunta
significa ser un verdadero cristiano? ¿Qué significa ser un verdadero cristiano? ¿Por qué? Porque cuando vemos en la Biblia, ya nosotros lo hemos leído otras veces, que fueron llamados los discípulos por primera vez cristianos en Antioquía, que sería hoy Turquía, y fueron llamados por primera vez en la historia cristianos. Los cristianos de los primeros años, hermanos y amigos, después de la muerte de Cristo y de la resurrección de Jesucristo, ellos fueron perseguidos con una encarnizada persecución por los emperadores romanos. Hasta el año 312 de Cristo, el emperador Constantino tuvo una visión en la cual él veía un símbolo de la cruz y un mensaje que decía: con este símbolo vencerás. Pero hasta el 312 de Constantino, con Diocleciano, con todos los romanos, los masacraban a los cristianos. Los masacraban a los verdaderos cristianos. Cuando tuvo Constantino esa visión que le decía de la cruz: con este símbolo vencerás, después que él fue y conquistó y tuvo victoria, él se inclinó por la aceptación del cristianismo en el Imperio Romano. Y en el Concilio de Nicea, año 325 después de Cristo, en el cual el cristianismo se volvió la religión del imperio o la religión católica universal. Por eso católico significa la religión universal. Y desde ahí, para muchos, ser cristiano significa ser católico, o significa ser parte de una religión, o ser parte de la religión católica. Pero según la palabra de Dios, ¿será verdad eso? ¿Será verdad lo que enseña la palabra de Dios? Porque ser cristiano no es formar parte de una religión o aceptar las tradiciones y los preceptos que nos da la Iglesia Católica. Entonces vamos a ver qué es primeramente lo que no es ser cristiano. Vamos a verlo, ¿quiere verlo? ¿Qué es no ser cristiano? Para que nosotros mismos no nos engañemos, pensando que somos realmente cristianos cuando no lo somos. Y esto es una buena pregunta, ¿sabe por qué? Porque si no somos cristianos, estamos a tiempo. Porque estamos en el tiempo de la gracia. Entonces vemos que ser cristiano no significa que yo haya nacido en una familia cristiana. Primero, ser cristiano no significa hablar de Jesús y reconocerlo como Dios. Con esto no basta para ser cristiano. ¿Y cuántos dicen: no, yo creo en Jesús, yo creo en Dios? Usted cuando habla con mucha gente le dice: no, yo creo en Dios. Ser cristiano no significa hacer obras para ser cristiano. Muchos dicen: bueno, yo leo la Biblia, yo creo en Dios, pero eso no te hace cristiano. ¿Por qué? Porque Satanás conoce la Biblia. Cuando Jesús fue tentado ahí en el desierto, después de 40 días de ayuno en el desierto, ¿no vino Satanás con la palabra? Quiere decir que por más que tú leas la Biblia, no quiere decir que seas cristiano. Bueno, yo creo en Dios. ¿Y qué dice Santiago? Que los demonios creen y tiemblan. Es
está ahí en Santiago 2:19. Formar parte de una denominación cristiana no te hace cristiano. Porque tú puedes ir a la iglesia y no ser cristiano. Sino aquellas personas que invocan al Salvador como su Salvador personal. Vestirte como te dice la iglesia tampoco te hace cristiano. Porque, bueno, vamos a tal y tal iglesia y dice que tenemos que tener el rodete, la falda larga, la camisa blanca, y vamos, somos cristianos por la manera de vestir, no. Porque, primeramente, un cristiano verdadero es alguien que ha recibido a Jesucristo como su Señor y el Salvador de su vida. Eso es ser un cristiano, que ha recibido a Cristo, porque ahí dice en Juan, en el Evangelio de Juan, dice que a los suyos vino, mas no le recibieron, pero a todos aquellos que le recibieron, dice que Él les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿por qué recibimos a Cristo? Porque hemos reconocido que somos pecadores y por lo tanto necesitamos un Salvador de nuestras vidas. Yo no puedo venir a Dios si yo no tengo nada que pedirle a Dios. Si yo estoy bien. Para colmo hago un montón de obras, un montón de cosas, ayudamos a los pobres. Pero ¿qué dijo Pablo? Si yo diere todo lo que tengo y no tengo amor, ¿cómo voy a tener amor si no he creído en Cristo y viene derramado el Espíritu Santo en mi vida? Porque dice que el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones. A partir de ahí empecé a amar. ¿Por qué? Porque reconocí a Cristo. Y hemos reconocido, para ser cristiano debemos reconocer que es el único que tiene vida eterna y el único que tiene salvación. Porque no me salva la iglesia, no me salva la denominación, no me salva haber nacido en un hogar cristiano. No. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y a veces nosotros solamente con nuestros hijos podemos ser una influencia. Pero cada uno de nuestros hijos tiene que llegar al punto donde el Espíritu Santo, obrando en sus vidas, les muestra que son pecadores. Porque Cristo vino a salvar a los pecadores. ¿Y a salvarlo de dónde? Del infierno eterno. De la muerte eterna. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Quiere decir, o yo tengo que pagar por mis pecados, o alguien tiene que pagar mi deuda. Y ese alguien se llama Jesús. Porque Dios dijo, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Quiere decir que el único lugar para el pecador, porque dice, bueno, todos tenemos fallas, pero una cosa es falla, otra cosa es ser pecador. Y el pecador solamente reconoce que es pecador por la influencia del Espíritu Santo. Porque usted le puede decir, estás mal, y dice, yo no estoy mal. Aún la gente se te burla si tú le dices que se puede ir al infierno. Dice, no, eso es todo cuento de la religión. Pero hermano, está escrito en la Biblia. Y yo creo lo que dice la Biblia. Si nosotros hemos reconocido que Jesucristo es el único Salvador y el único que nos da vida, entonces, reconociendo al Señor, uno le recibe a Él por medio de la fe, confesándolo con nuestra boca como el Salvador de nuestra vida. Hermano, no se recibe a Cristo como Salvador de nuestra vida por medio del pan, por medio de la iglesia, por medio
de todas las costumbres. No. Como dice la iglesia, yo fui católico. Y no hay transustanciación, porque la salvación es por fe. No es que el pan se transforma en el cuerpo de Cristo. No. Es toda una teoría de la iglesia. Pero la verdad es que a Cristo se lo recibe por medio de la fe y por la obra del Espíritu de Dios. Un cristiano verdadero tiene seguridad en su salvación. Tiene seguridad. La pregunta es, si usted muere hoy, ¿está seguro de ir al cielo? Porque muchas veces yo vengo a la iglesia pero tengo miedo de morirme. Pero yo le digo, nadie tiene contada la vida. Y yo le hago esta pregunta, piense, ¿está seguro usted si hoy se muere que se va al cielo? Porque un cristiano verdadero tiene la seguridad de su destino eterno. Un cristiano verdadero no tiene ninguna duda en su corazón. Si muere o Jesús viene hoy a buscar a la iglesia, él sabe que va a estar en el cielo eternamente con Cristo. Porque Jesús le pidió al Padre, Padre, aquellos que tú me diste quiero que estén conmigo para que vean mi gloria. Él lo pidió. Entonces un cristiano verdadero sabe que si muere se va con Cristo. Un cristiano verdadero sabe que no pierde su salvación por algo malo que hayamos hecho. ¿Por qué? Porque tampoco hicimos nada bueno para recibirla. ¿O usted hizo algo para recibir la salvación de Cristo? Entonces, no se gana por hacer bueno, ni se pierde por ser malo. No la ganamos portándonos bien. No ganamos nuestra salvación, porque la salvación, hermano y amigo, es un regalo de Dios. Como dice la Biblia, por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Y la palabra don significa un regalo de nuestro Dios. Somos salvos por el regalo de Dios el Padre de darnos a su Hijo Jesucristo para pagar el precio de todos y cada uno de nuestros pecados allí en la cruz del Calvario. Un cristiano verdadero es alguien que ha nacido de nuevo. Ahora, esto no lo tenemos muy estudiado. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Me puede decir usted? ¿Qué significa nacer de nuevo? Bueno, ¿sabe lo que significa nacer de nuevo? Significa que hay un cambio en mi vida. Un cristiano verdadero, lo primero que después que nació de nuevo, un cristiano verdadero ya no vive como vivía antes. No vive. Y ahí está el problema. No va a la iglesia, hermano, pero si esa persona no ha cambiado nada. Lo único que ha cambiado ahora, que ahora va a la iglesia. Pero un cristiano verdadero no sigue haciendo las cosas que hacía antes. Por eso Pablo le dijo a los corintios, el que roba, no robe más. Si antes era esto, bueno, Cristo ya lo justificó, Cristo ya lo libró, y ahí había de todo. ¿No que le voy a decir algo? La homosexualidad, algo nuevo. ¿De qué nos sorprendemos? Pero Pablo dice, ya habéis sido justificados, ya habéis sido perdonados. ¿Por qué? Porque son personas, el cristiano verdadero es alguien que se arrepintió de su pecado. Es alguien que se arrepintió y que le entregó todo a Cristo y su vida cambió. Entonces no nos engañemos a nosotros mismos. Si yo sigo siendo la misma persona sin haber producido ningún cambio en mi vida,
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos transforma cada día para que seamos personas como Cristo, para que cumplamos el propósito de Cristo. Y a esto se le llama conversión. Lo que yo era antes, como dijo Pablo, yo perseguía la iglesia de Dios, pero lo hacía por ignorancia. Hay muchas cosas que un cristiano verdadero ha hecho por ignorancia, pero ya no las hago. Porque aquella persona que ha nacido de nuevo deja de ser lo que era y se convierte en algo o en alguien de lo que Cristo quiere que uno sea. Yo jamás en mi vida pensé en ser pastor, jamás pensé en ser misionero, jamás pensé en ser cristiano. Si yo era cristiano católico, apostólico romano, si yo basta con un poco de agua bendita y ya está. Pero hermano, mi vida cambió. Debe haber un cambio. Y hoy le digo una cosa, en la mayoría de las iglesias, ¿usted ve cambios en las personas? ¿Usted ve cambios? ¿Qué tanto ha cambiado nuestra vida desde que Jesús vino a mi vida? Usted puede recordar lo que usted era y usted hoy puede recordar lo que usted es. ¿Usted sabe, se acuerda bien cómo era? Mire, yo me acuerdo bien cómo era. Yo me acuerdo bien el día que llegué, me acuerdo bien cómo llegué a la iglesia. Y me acuerdo cómo entré a la iglesia y me acuerdo cómo salí de la iglesia. Me acuerdo que antes de entrar a la iglesia todas las cosas que yo quería y amaba. Y cuántas cosas al salir de ese día comenzaron a producirse los cambios. Al poco tiempo dejamos un montón de cosas y hasta el día de hoy estamos dejando cosas. ¿Me entienden o no me entienden? Pero usted, ¿hubo un cambio en su vida cuando usted nació de nuevo? Le pregunto. Porque quizá usted puede venir a la iglesia por un amigo, puede venir porque es un familiar, como decía esta mañana nuestra hermana. Porque mi padre y mi madre van a la iglesia, pero no quiere decir que sea cristiano. Y por eso tantas decepciones después los padres y la madre, decir no se fue al mundo, no, siempre estuvo en el mundo. Porque no ha habido una conversión, no ha habido un nacer de nuevo. ¿Y por qué estamos cantando manda la lluvia? ¿Sabe por qué? Porque el único que puede convencer a nuestras vidas y a los que están afuera es la lluvia, es el poderoso Espíritu Santo, porque Él es el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Si no, sigue siendo una religión. Y Jesús no vino a instaurar una nueva religión. El mundo está lleno de religiones, pero que dé vida y vida eterna solo Cristo. Entonces, ¿es verdad que las cosas que yo hacía antes ya no las hago más? Eso debemos preguntarnos. Porque un cristiano verdadero hace y busca hacer la voluntad de Cristo. Ser cristiano no significa tener una Biblia. Ser cristiano significa vivir la Biblia, ponerla en práctica. Eso significa ser un cristiano. Yo vivo porque la palabra de Dios me está diciendo lo que tengo que hacer. No tengo la Biblia bajo el brazo y después que me voy, vivo de cualquier manera, hago cualquier cosa. ¿Usted ha encontrado leyendo la Escritura a la mañana que dice eso no, eso sí, eso no, eso sí? Y si usted es un cristiano verdadero, cuando Él le dice eso no, lo primero que hace es pedir perdón y dice, Señor, perdóname. Y si le dice, perdonaos unos a otros como Cristo los perdonó, ¿y usted qué hace? Bueno, va a esperar un tiempo. Pero cuando usted va a pedirle perdón a Cristo, ¿cuándo le dice, bueno, venite aquí un tiempo y vamos a ver qué hacemos? ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué dijo Pablo? Perdonen de la manera que Cristo les perdonó.
seguro, si uno es un cristiano verdadero, uno sabe por qué Cristo me perdonó, de pura gracia. ¿Y cuántas veces fui en estos casi 40 años a pedirle perdón, por no decirle diariamente? Y nunca me dijo, vamos a ver con este asunto. Porque las veces que le he dicho, Señor, perdóname, Señor, lávame, límpiame con tu sangre, me ha lavado, me ha perdonado y no me ha condenado. Yo pregunto, ser cristiano significa vivir las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas del perdón, las enseñanzas del amor, las enseñanzas de servirlo, las enseñanzas de caminar humildemente, las enseñanzas de que tenemos que tener misericordia así como hemos recibido misericordia de Dios. Eso es ser un cristiano. Porque el religioso no te perdona, el religioso te condena, el religioso te echa toda la culpa y él nunca es culpable. Pero el cristiano verdadero es aquel que está en el fondo, que dice, Señor, sé propicio a mí. Y dice que ni levantaba la cabeza del fondo, porque no podía, era tan agobiado por la carga del pecado. ¿Ha estado usted ahí? ¿Ha estado? Porque yo veo, hermano, y hoy el estado de gente que puede estar 20 años en una iglesia, aún sirviendo, pero su vida no cambió para nada. Siguen siendo tan mentirosos como eran desde que lo conozco hace 25 años. Siguen siendo tan trapucheros como lo eran antes. Yo recuerdo, hermano, lo que era. ¿Usted no se acuerda cómo era? Su pensamiento, ¿por dónde giraba? A ver cómo puedo manotear más. A ver cómo puedo perjudicar a mi prójimo, no el amor a mi prójimo. Y no me importaba si era pobre o rico, pero eso era pasado. El problema es si seguiría siendo lo mismo. Hermano, todo cristiano verdadero vive en base a las enseñanzas de Cristo. Y no podemos ser cristianos si no vivimos como Cristo nos dijo que hiciéramos. ¿Sabe por qué está el Sermón del Monte? Con todas las demandas del Sermón del Monte. ¿Usted sabe por qué? ¿Quiere que se lo diga por qué? Porque usted cuando lee el Sermón del Monte y lo termina de leer, lo único que le queda decir es perdóname, Señor. Porque yo sin ti verdaderamente no puedo hacer nada de lo que tú estás pidiendo ahí. A ver si usted me dice que si le piden en una mejilla, usted le da la otra. Si a usted le da una piña, usted le da dos. ¿O no? Porque el cristiano verdadero no es vengativo. El cristiano verdadero vive conforme a la palabra de Dios. Porque no podemos ser cristianos, hermano y amigo, si no vivimos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y hermano, en este tiempo y en todos los tiempos, necesitamos volver al verdadero cristianismo. Necesitamos volver a tener los valores de Cristo. Miren, cuando la aflicción es tan grande, ¿sabe lo que tenemos que revisar? Lo primero que tenemos que revisar, si estoy tan afligido, es mirar si no hay algún pecado. Si no hay algún pecado que yo he cometido porque me está causando semejante aflicción,
Porque en el momento que usted descubre ese pecado y le pide perdón a Dios, se acabó la aflicción. ¿Sabe por qué? Porque se le acaba el poder al diablo de afligirlo, de tenerlo pisoteado, ahí, pisoteado. El mundo necesita hombres y mujeres que no solo tengamos la apariencia de cristianos, sino que vivamos como hijos de Dios. Mire, estamos cantando en este tiempo. Dios manda la lluvia, envía el rocío de tu amor, manda tu fuego. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos en nuestro espíritu ser renovados, volver a sentir, volver a decirle al Señor: Señor, muéstrame por tus ojos lo que tú ves. No estamos mirando nada de lo que está pasando. No estamos poniendo la mirada en nada de lo que está pasando. Vemos a diario todas las noticias. ¿Qué nos dicen las noticias? De que Cristo viene pronto. Hermano, Nehemías estaba en el palacio del rey. Él estaba muy bien, económicamente y físicamente, pero cuando escuchó la noticia fue contristado por el Espíritu de Dios. Y nosotros necesitamos ese rocío fresco del amor de Dios que nos alcanzó allá, si somos verdaderamente hijos de Dios. Y solamente esos hijos de Dios son personas que pueden hablarle a otra persona. Porque mire lo que dice Pablo ahí en Romanos 10, 13 al 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique y escuche? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El mundo necesita hoy volver a escuchar las buenas noticias. Estamos cansados de malas noticias, de terremotos, de inundaciones, de corrupción, de mentira, de robo, de asesinato, porque antes era escaso, ahora es todos los días. Es una aberración escuchar las noticias. Ya no solo se mata, sino que se descuartiza. Ya es algo aberrante. ¿Y sabe lo que pasa? Nos vamos acostumbrando. A muchos de nosotros, ¿sabe lo que nos va pasando? Lo mismo que le pasó a Lot. Empezó a entrar en Sodoma y en Gomorra. Y cuando acordó, llegó a ser juez. Pero poco a poco fue poniendo las tiendas. Hermano, nosotros necesitamos, somos personas que tenemos un mensaje. Ahora la pregunta: ¿estamos llevando el mensaje? Porque dice solamente aquellos que tienen a Cristo, que han sido perdonados, pueden ir y hablarle a las personas que hoy hay perdón, que hoy hay salvación, que hoy hay oportunidad. Pero ¿quién va a llevar esa noticia? Pablo dice: cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. ¿Quién le va a anunciar? ¿Quién va a llevar el mensaje? Solamente hombres y mujeres de Dios. Hombres y mujeres que se convirtieron verdaderamente. Hombres y mujeres que sirven a Cristo no por dinero, sino por amor a Cristo. Pero ¿cuántas personas en este tiempo nosotros le hemos anunciado el Evangelio? Es que ya no somos evangélicos. Porque ¿sabe lo que significa evangelio? O ser cristiano evangélico. Que vamos y hablamos del Evangelio. Pero salimos de la iglesia y ya no hablamos a nadie de quién somos. Entonces tenemos que hacer un reset. ¿Soy verdaderamente cristiano o no lo soy? ¿Tengo a Cristo morando en mi vida?
y tengo a Cristo en la iglesia, porque le voy a decir una cosa, Dios se mueve mucho más afuera que adentro. Porque es ahí afuera donde la gente necesita escuchar de que hay perdón, de que hay salvación, que hay ayuda, que hay socorro, que hay libertad. Y nosotros tenemos que ser personas que buscamos la oportunidad de hablarles de Jesús. ¿Por qué? Porque somos instrumentos en las manos de Él. Ahora yo le digo una cosa. Cuando el Señor nos envía a compartir el mensaje de salvación, de restauración, de levantar los muros, de levantar las puertas quemadas por fuego, ¿sabe lo que va a pasar? ¿Quiere saber lo que va a pasar? Vamos a tener oposición. Porque eso lo tuvo Nehemías. Si usted es una persona que está comprometida con Cristo y quiere ver la restauración de la familia, quiere ver la restauración de sus hijos, quiere ver la restauración de las personas, ¿sabe lo que va a tener? Oposición. Porque solamente que comience a orar, ¿para qué? Para que comience la persecución y para que comience y venga Sanballat y Tobías a hacerle frente. Porque ¿qué dijo Jesús? Les digo estas cosas, ahí en Juan 16:33. Les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. Pero tengan valor, yo he vencido los poderes que gobiernan este mundo. Porque si nosotros, hermanos y amigos, somos verdaderamente enviados por Dios, tengo la seguridad de que vamos a encontrar dificultades en el camino. Vamos a tener oposición. Mire, desde el día que pisé esta tierra, he tenido oposición. Y he tenido oposición desde afuera y he tenido oposición de adentro. Porque lo dijo Jesús, los enemigos del hombre son los enemigos de su casa. Va a tener problemas en su casa, va a tener problemas afuera, va a tener problemas en todos lados. Pero ¿qué dijo Jesús? Confíen en mí porque yo he vencido esos poderes que gobiernan. A las tinieblas las venció Jesús. Ahora nosotros nos animamos a hablarles. Porque si tú te comprometes con Él, cada mañana hablas con Él y vas, no digo que lo enfrentes en la calle, no. Pero Él te va a abrir la puerta para que le hables de Jesús. Porque la gente está abrumada, la gente está desesperada. La gente no encuentra, como hablaba con una persona, que la amiga de ella paga más de 1.000 de terapia psicológica y no le hacen nada. Y cambian de psicólogo y no les hacen nada. Y hoy las iglesias se han vuelto psicólogas. Ya no están confiando en el poder del Espíritu Santo. Ya no están confiando en el poder que transforma a Cristo. No. Están confiando en la ayuda del hombre. Están confiando en la ayuda de la psicología. Y la psicología te puede ayudar un poquito. ¿A qué? Pero el que cambia y el que transforma. Porque hasta que no es cambiado y transformado uno, no puede salir de ahí. Y hermano, usted ve la necesidad. Usted habla con la gente. Si usted cuando empieza a hablar con la gente ya se da cuenta cómo está la cosa. Ahora, usted es un anunciador. Mira, en Jesús vas a encontrar libertad, porque yo encontré libertad. Y dice, bueno, yo no sé cómo predicarle. Si usted es un cristiano verdadero, cuéntele su testimonio. Cuéntele cómo fue alcanzado. Porque a eso no se lo puede negar nadie si es verdadero. Yo he estado con personas y he estado contando 15 minutos de testimonio. De lo que era, de esto, de eso. Porque tiene que haber en la vida de un verdadero cristiano un antes y un después. Y debemos, como dijo el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Yo no me avergüenzo. ¿Cómo me voy a avergonzar de un Salvador? ¿Qué dijo Jesús?
Si se avergüenzan de mí, dice, yo me avergonzaré de ellos cuando vengan. Y Cristo viene pronto. Si yo lo niego a Él me va a negar delante del Padre. Y hermanos, tenemos que hacer un reset. ¿Cómo estamos actuando? ¿Él sigue siendo nuestra prioridad o nuestra prioridad, Él ya está en el número 5? ¿Sigue siendo Él lo determinante en mi vida? Le hago una pregunta. ¿Sigue apasionado por la palabra de Dios? Pregunta. ¿Está esperando que llegue el domingo para venir a la iglesia? ¿Para encontrarse con los hermanos? ¿Está esperando la reunión del lunes o la reunión del domingo? ¿Del jueves? ¿Para orar con sus hermanos? Porque esa es su familia. ¿Está orando por los perdidos? Pregunta. ¿Por qué un cristiano verdadero? Porque ¿cómo? ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? Porque estaban reunidos unánimes. ¿Y sabe lo que le dijo Pablo? Estén unánimes, estén juntos. Y hoy, hermano, cada día uno está allá, el otro está acá. Debemos volver a la esencia, debemos volver a las formas. Porque Dios quiere, y en este tiempo, tú y yo debemos ser una parte que estamos pidiendo a Dios que envíe la lluvia. ¿Para qué? Para que sea tocada la gente que está afuera, la gente que está dentro, la familia nuestra, la familia del vecino. Porque todos tienen un drama y no encuentran la solución. Hace 50 años, cuando nació el Instituto de los Psicólogos, y bueno, pero hermano, la psicología anula el Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuando venía esta chica que estuvo un tiempo y después se fue? Ella nos contó que había ido por todos los psicólogos y cuando vino aquí había encontrado recién el lugar y la paz. Pero ¿sabe qué pasó? Se enamoró y se fue. ¿Por qué? Porque ya estaba bien. ¿Y sabe lo que dice la Escritura? Que el postrer estado, porque dice, si el puerco vuelve a su vómito, el postrer estado es peor que el primer estado. Y así ve gente cada día más hundida. Hermano, confiamos nosotros en el poder del Espíritu Santo, porque fue ese mismo poder que nos alcanzó. Porque Él trabaja desde afuera para llegar acá adentro. Y cuando viene a morar en nuestro corazón, nuestras vidas cambian. Sin Él no hay cambio. Sin el Espíritu Santo no puedo cambiar. Porque Él es el único que me dice, Jorge, está mal esto. Si me enojo, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol vuestro enojo. Tengo que perdonar. Me desprecian. Y bueno, Señor, me están despreciando, pero a Él lo despreciaron en la cruz. Dice que todos mañaban la cabeza. Sálvate a ti mismo. A otros salvó, pero no se pudo salvar. Y a veces como que el diablo viene a decirte, mira, vos sí fuiste salvado, pero tu familia está perdida. Hermano, yo sigo creyendo en un Dios que puede llegar y alcanzar a los más perdidos. Porque puede estar perdido, igual está perdido, pero hay más perdido como estaba yo, y Cristo vino a mi vida. Y lo recuerdo bien. ¿Y sabe cuándo fue? En un día muy especial. ¿Quieres tú cambiar? ¿Necesitas volver a la fuente? ¿Necesitas volver a ese lugar donde te apasionaba la persona de Jesús? Dígame la verdad, hermano, ¿no se ha enfriado su amor por Él? Sea sincero con usted, porque si somos sinceros con nosotros mismos,
vamos a poder ser sinceros con Él y decirle, Señor, cámbiame, Señor. Porque, ¿cómo puedo saber cómo está la temperatura? ¿Cuánto tiempo llevo a la mañana con Él? ¿Cuántos días hace que no oro o estoy orando todos los días? ¿Cuántos días hace que no voy? Como dijo David, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de mi Padre? O como dijo David, ¿cuándo iré a la casa de mi Dios? Hoy es lo igual. ¿Y sabe lo que sucede, hermano? Que la gente que se va, que ya no viene el domingo, pasan 2 o 3 domingos y ya se siente bien. Y usted lo mira y dice, no tiene ningún problema, seguro se acabó la presión. Pero ¿sabe por qué se acabó la presión? Porque se vencieron al enemigo. Porque si usted quiere seguir adelante, Jesús lo dijo, en el mundo vas a tener aflicción. Pero confíate en mí y yo lo he vencido. Y dice la Escritura, pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Padre, te doy gracias esta mañana por tu palabra. Señor, creo en ti esta mañana. Señor, sé que tú eres quien provees ese poder y esa gloria para cambiar y transformar nuestras vidas. Señor, gracias por enviar a Jesús. Gracias por darnos a tu Hijo. Por no haberlo escatimado, Señor. Señor, gracias por ese amor tan grande que tú tienes para con nosotros. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos para volver a escuchar tu voz. Danos entendimiento de arriba, Señor. Líbranos de todos los enredos que tenemos en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar. Señor, por tu gracia, muéstranos que debemos cambiar de actitudes. Y llévanos a la luz de amor. Llévanos a ese lugar donde un día, cuando nos encontraste, nos hablaste por primera vez. Señor, quiero oír tu voz. Quiero volver a la fuente de arriba. Espíritu Santo, muévete en mí. Espíritu Santo, vuelve a producir tus ríos en mi ser. Vuélveme, Santo Espíritu. Háblame por el camino. Muéstrame tu senda porque quiero andar por ellas. Señor, porque estoy cansado de los míos y ya no quiero andar por estas. Ayúdame, Señor, y cámbiame, Señor. Transfórmame, Señor, porque tú vendrás a buscar una iglesia que no tiene mancha, que no tiene arruga. Señor, tú vienes pronto. Prepáranos, ayúdanos en este tiempo. Te abro mi corazón, Señor. Te abro mi ser a ti. Cámbiame, Dios. Vuelve a encender la pasión por la persona de Jesús. Vuelve a encender ese amor. Porque quiero verte cara a cara aquel día. Y no quiero tener que huir avergonzado, Señor.
te necesito. Y te necesito mucho más de lo que yo creo y pienso. Recuerda esta mañana aquel día. Recuerde aquel día. Haga memoria este día. Por su gracia, por haberme alcanzado, por haberme transformado. Todo lo que tengo se lo debo a Cristo. Él es el objeto de mi alabanza. Él es el objeto de mi amor. Con Él todo lo puedo. ¡Aleluya! Dile, vengo esta mañana a alabarte. En un día muy especial, lo recuerdo, Señor. Lo recuerdo, Señor. Recuerdo ese amor, esa gracia, ese abrazo que me diste, esos brazos que me cubrieron, ese amor que me envolvió. Y hasta el día de hoy sigue latiendo en lo profundo de mi ser. Eres todo lo que tengo. Eres el amor de mi vida. Eres la razón por la cual estoy aquí. Tú eres todo lo que tengo, Jesús. Y una vez más te entrego toda mi vida, para que sea hecho y cumplido tu propósito conmigo. En el nombre de Jesús.